Bienvenidos al primer módulo del curso Aplicación de la Trazabilidad Animal en Uruguay. Ya me he presentado, mi nombre es Hugo Estavillo, soy médico veterinario y la idea es darles este material, pero participar activamente todos mediante los foros y los medios de comunicación que tenemos para entre todos tratar de entender y aprender a trabajar en trazabilidad, tanto con nuestra experiencia y nuestros conocimientos, así como también con su experiencia y sus conocimientos. En este primer módulo vamos a hablar algo de lo que es la definición de trazabilidad, por qué trazabilidad animal, y una breve reseña histórica del proceso en Uruguay y su reglamentación. Esta palabra no existe en el idioma, no existía en el idioma español y viene del inglés de la palabra traceable o traceability, y vamos a ver si descomponemos esta palabra. Por un lado, trace quiere decir rastro y por otro lado, able quiere decir capaz. O sea que sería algo así como ser capaz de seguir el rastro. Y hablamos de rastro cuando tenemos una historia, algún vestigio, una señal, algo que queda de algo, pero que está identificado. Es fundamental que para hablar de trazabilidad veamos que lo primero que tenemos que hacer es tener algo identificado, que puede ser un ser vivo o alguna cosa como puede ser un repuesto de auto. Vamos a hablar de la definición de esta palabra, que como vimos, podemos decir que trazabilidad por ahora aparentemente en español no existía. Tenemos la palabra en inglés, traceability, que viene del francés traçabilité, y en español la más similar es la palabra rastreabilidad. Pero, como pasa muchas veces, se utilizan palabras que nos corresponden al idioma español y después la Real Academia de España, al ver el uso frecuente y adecuado de esa palabra, la incluye. Es así que en la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia de España, el 14 de marzo del 2014, que se publicará en octubre, ya aparece como un artículo nuevo la palabra trazabilidad. ¿Qué significados tiene? Primero, posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. Y por otro lado, es el reflejo documental de estas etapas. De forma tal que hoy sí ya podemos decir que trazabilidad es una palabra incluida en el idioma español. Ahora que sabemos qué significa, nos preguntamos qué podemos trazar. Entonces tenemos por un lado la trazabilidad grupal, en la cual podemos trazar embriones, por ejemplo cuando se importan embriones, grupos de embriones para realizar trasplante de embriones, por ejemplo. La miel también lleva una trazabilidad grupal. En avicultura la utilizamos también. Y ahora ya es obligatoria porque la Comunidad Económica exigió al Uruguay que para seguir comprando sus productos debería realizar un sistema de trazabilidad avícola. Y también tenemos una trazabilidad grupal del ganado bovino, oficialmente desde 1973, pero después veremos que esta trazabilidad es mucho más antigua. Por otro lado, podemos hacer la trazabilidad individual. En Uruguay se empezó con la raza bovina. Después, hace más o menos 2 años que es obligatoria la trazabilidad, identificación y trazabilidad de los equinos utilizados para deporte y para salud. Si bien no es obligatorio, en Uruguay ya hace años que se viene trabajando sobre los esturiones que se crían en el Río Negro, que están identificados y se lleva una trazabilidad de su historia. Hace tiempo ya que existe una identificación y una trazabilidad de mascotas a nivel individual, pero que ya después de crearse la ley de tenencia responsable en el Uruguay, va a ser obligatorio el identificar a las mascotas. Y por último,
tenemos el caso de los lanares, ya que con el nuevo negocio con Estados Unidos del ingreso de carne con hueso, ya se está implementando un sistema de trazabilidad en los lanares. Bueno, a veces lamentablemente hay que poner algo de letra que es un poco aburrido en las presentaciones, pero espero no ser muy pesado con lo que voy a poner ahora. Porque por lo menos tenemos que tener las definiciones básicas de trazabilidad. Por un lado, según la norma ISO 8402, la trazabilidad o rastreabilidad es la aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones registradas. Si se dan cuenta, acá no hablamos de animales, sino que hablamos de cualquier cosa. Según el Código Terrestre de la OIE, designa la posibilidad de seguir el rastro de un animal o de un grupo de animales durante todas las etapas de su vida. Acá ya hablamos de animales. Según el Codex Alimentarius, rastreabilidad o rastreo de los productos es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución. Pero lo más importante es la definición que se le da según la ley 17.997, que es la ley del Sistema de Identificación y Registro Animal, por la cual se creó todo este sistema a punto de partida de las exigencias externas y de la aprobación del gobierno en ese momento en el poder. Se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación individual con código nacional, el ingreso de un animal a la base de datos oficial y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás eventos productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, es posible obtener un informe de toda su historia, desde el nacimiento hasta su muerte. Capaz que en forma escrita es bastante difícil de interpretar, por lo cual me animo a hacer un pequeño gráfico para hacerlo más demostrativo. Se inicia todo con el nacimiento del ternero. Tenemos 6 meses para identificarlo o antes de que salga del establecimiento. Entonces, el primer paso es la identificación de ese animal con 2 caravanas, una visible y otra electrónica, y en este momento es que se inicia la trazabilidad individual. Después de identificado el ternero, va a tener que ser registrado o ingresado a la base de datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es el SNIC. Posteriormente ya está listo para ir registrando los eventos que se suceden con ese animal, que pueden ser movimientos, sanidad, nutrición, manejo, genética, otros tantos que la autoridad competente designe. Y tenemos también lo que es la faena, el consumo, la muerte, la exportación y otros que la autoridad competente considere necesarios. Y de esta forma, cuando se llega a estos últimos eventos, tenemos el cese de la trazabilidad del animal. Entonces, es importante que todos estos pasos se den de forma continua, sin cortes y llegando al cese de la trazabilidad, para que no queden animales que están muertos o están faenados y se mantienen como que estuvieran en el sistema. Son los que en la jerga común le llamamos los zombies vivos, que son aquellos que están en los campos, pero no, están en los papeles, pero no aparecen en los campos. ¿Por qué trazabilidad animal individual? Esta es la pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer esta trazabilidad? Y bueno, acá vemos un gráfico que muestra el uso, la tendencia del uso de la palabra trazabilidad desde la década del 80, y vemos que tiene varios picos importantes a partir de 1997-98, y ya después de 2008 hacia adelante, que no está en la gráfica, sigue en un crecimiento exponencial. ¿Qué pasa? En la década del 80 aparece la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de la vaca loca, la enfermedad Scrappy en los lanares, la fiebre aftosa en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos hace apariciones importantes y de gran trascendencia.
se reiteran focos de peste porcina clásica en forma muy importante y empiezan a detectarse antibióticos, residuos de hormonas, anabolizantes, pesticidas, contaminación con plomo, el problema de la Escherichia coli cepa O157 en las hamburguesas, o sea, todos problemas que provocan un riesgo en la salud de las personas. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Como vemos, realmente la Tierra está enferma. Y hay varias causas por las cuales se da este suceso. Una de ellas es la famosa globalización, por la cual personas, bienes de consumo, animales, medicamentos, vehículos, dinero, todo viaja a través de todo el mundo en instantes, en minutos, en segundos, en una forma que transmiten y trasladan diferentes tipos de enfermedades o posibles contaminantes. Aquí entonces los especialistas hablan de las 5T, que es comercio, viajes, transporte, turismo y terrorismo. O sea que tenemos todos estos a consideración. Después tenemos la situación importante del aumento exponencial del crecimiento de la población mundial. Fíjense que éramos 7.000 millones de habitantes el 31 de octubre del 2011, una cifra que algunos quisieron festejar, porque era una cifra redonda, se me ocurre, pero yo pienso, ¿qué vamos a festejar si realmente tenemos que darle de comer a todas estas personas? Entonces aquí vamos a ver cómo aquí vemos cómo rápidamente van aumentando las cifras de crecimiento a medida que pasa el tiempo. Fíjense que van naciendo, constantemente van naciendo niños en el mundo, y fíjense que la velocidad de muertes es muy inferior a la de nacimientos en la población. Fíjense que hoy somos 7.248.622, 200 y contando, en el mundo, y este año crecimos en 45.354.600 personas por año. Por lo tanto, esto sí que es importante. Después, por otro lado, tenemos el cambio climático, que realmente nos provoca ciertos problemas, ya sea en los cultivos, en la salud animal, en la salud humana, en todo lo que tenga que ver con la biodiversidad del planeta. Existe el efecto invernadero, hay aumento de la temperatura de la superficie de la Tierra y tenemos el problema de la debilidad de la capa de ozono. Esto también confiere problemas para la producción de alimentos y para la vida y la salud de la población mundial. Por otro lado, también han disminuido las áreas de producción de alimentos, por un lado porque realmente por desertificaciones y otras causas han disminuido, y por otro porque algunas áreas ya no se utilizan para producir alimentos, sino que se utilizan para la producción de biocombustibles. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos temas se agravaron primero en 1986, cuando apareció un caso de enfermedad de vaca loca en animales, y se volvió a agravar en 1994, cuando aparece una enfermedad de encefalopatía en una campesina de 16 años que termina muriendo, y se diagnostica que es la misma enfermedad que fue provocada en los vacunos y era transmitida por consumir carne vacuna. Entonces aquí lo que pasó fue el terror de toda la población mundial, principalmente de los europeos, que fue en donde se dio los primeros casos, y
empezaron a aparecer las primeras tratativas de solucionar estos inconvenientes y saber el origen de los animales y el origen de la alimentación de estos. Entonces fue así que la Comunidad Económica saca un reglamento, el 820/97, por el cual reglamenta la entrada, el ingreso de los alimentos que importa de terceros países. En el caso de Uruguay, con la carne, es aceptado por la Comunidad Europea el sistema de trazabilidad grupal realizado por DICOSE que ya teníamos desde el año 73, pero con la condición de que se empezara a realizar la identificación individual de los animales. Entonces, acá empezamos a ver otros puntos que son importantes cuando hablamos de trazabilidad. ¿Por qué vamos a hablar de la cadena alimentaria desde el campo al plato? Eso lo vamos a ver más adelante. Podemos hablar de la inocuidad del alimento por la vaca loca, la melamina. Recuerden que en China hace unos años se le agregaba este plástico a la leche para que aparentemente tuviera más proteínas y murieron muchos niños. La Escherichia coli en las hamburguesas, como les decía hoy. La bioseguridad, no me animo ni a nombrarla, pero es una enfermedad que la tenemos permanentemente rodeados de esta enfermedad y puede provocar un quiebre en la bioseguridad del país. La zoonosis, como la rabia, la leptospirosis, brucelosis y datidosis, que existen en el país, y se sabe que en los últimos años el 70 al 80% de las enfermedades reemergentes son justamente zoonosis, enfermedades transmitidas de los animales al hombre. Después tenemos que Uruguay ha tratado de desarrollar una marca país, Uruguay Natural, que creo que lo ha logrado bastante bien y se basa principalmente en nuestro sistema de trazabilidad y otras características. Fraudes comerciales se pueden evitar por medio de la trazabilidad. El abigeato y el contrabando que todos conocemos, ya se tienen pruebas de que la trazabilidad es una ayuda en estos casos. Y al final tenemos que determinar que vamos a tener que basarnos en lo que se llaman buenas prácticas ganaderas, que son actividades que certifican que el productor produce alimentos de alta calidad. Y las prácticas ganaderas se basan en la identificación y trazabilidad de los animales, en el bienestar animal, un buen plan sanitario para los animales, en el bienestar de los trabajadores y en el cuidado del medio ambiente, que es donde podemos vivir y en donde podemos producir nuestros alimentos. Cuando yo hablo de trazabilidad animal, digo que es simplemente una herramienta de precisión para el control del riesgo en bioseguridad, inocuidad alimentaria, y ya que la tenemos, es obligatoria, podemos aprovecharla para mejorar la gestión integral del establecimiento. De nuevo, más letra para este boletín. Espero que no se me aburren mucho, pero creo que es importante hablar de algunas cosas. ¿A qué le llamamos bioseguridad? Conjunto de medidas y normas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo que provoquen un daño al conjunto de seres vivos y medio ambiente. Inocuidad alimentaria. La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia desde la producción al consumo. Y gestión integral del establecimiento me parece que es a que se refiere a utilizar los recursos humanos y materiales disponibles de forma tal que se logre la mayor eficacia y eficiencia en la búsqueda de la rentabilidad del establecimiento. Pero lo más importante es que debemos recordar que desde que nace el ternero estamos produciendo un alimento de alta calidad. Bueno, ahora que sabemos todos estos temas, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué debe contestar un sistema de trazabilidad? Desde el punto de vista de movimientos, nos debe decir dónde estuvo el animal de interés desde el nacimiento, en qué predios, en qué ferias, frigoríficos, en dónde estuvo desde su nacimiento hasta su faena, su muerte o su consumo de exportación. ¿Cuándo estuvo el animal de interés en cada sitio? ¿Con qué otros animales estuvo en cada sitio? ¿Y dónde están los animales con los cuales estuvo en contacto el animal de interés? O sea, esto nos da una herramienta sustancial para trabajar en la epidemiología de las enfermedades
utilizando el georreferenciamiento y el análisis poblacional de los animales de los rodeos nacionales. Y a su vez, la trazabilidad permite asegurar la permanencia mínima en el último establecimiento, antes de la faena, de 40 días para los frigoríficos habilitados para la exportación y de 100 días para los animales que van a la cuota 481. En sanidad, nos debe decir qué medicamentos fueron aplicados desde el nacimiento hasta su embarque a frigorífico o exportación. Se debe determinar el cumplimiento con los tiempos de espera para cada medicamento para su faena u ordeñe. Recordemos que, por ejemplo, hay medicamentos que tienen un tiempo de espera de 100 días, sumamente importante para tener en cuenta su faena o el ordeñe de las vacas. También nos dice si estuvo en establecimientos interdictos por causas sanitarias y entonces podremos también utilizarlo como herramienta epidemiológica. En nutrición, la trazabilidad nos dice qué alimentos se utilizaron desde su nacimiento hasta su faena o exportación. Asegurar que no recibió harinas de origen de productos de origen animal, con el agregado de hormonas o antibióticos. Recuerden que está prohibido en el Uruguay todos estos ingredientes para la formulación de raciones para animales. Y también nos va a informar si fue alimentado toda su vida a campo o estuvo en algún momento en feedlot o fue toda su vida alimentado en encierro. En el manejo me voy a referir específicamente a lo que es el bienestar animal, que cada vez es más importante, no solamente porque desde el punto de vista ético es importante, sino que nuestros mercados así lo requieren y está demostrado que si nosotros no cumplimos con las reglas de bienestar animal mínimas, vamos a tener problemas en la conservación de la carne, en el pH de la carne, en cortes oscuros, en problemas para el mantenimiento de la calidad de los productos. Entonces, tenemos que ver si fue criado a campo toda su vida, si estuvo algunos días en encierro, que esto ya disminuye el bienestar de los animales, y también debemos tener en cuenta el bienestar de los animales en el transporte a los que fue sometidos, porque este es un debe que tenemos porque no hay un control estricto de cómo se trata a los animales durante el transporte. Les voy a dejar un ratito esta foto para que ustedes me digan si saben, se acuerdan de qué año es y a qué evento se refiere. Lo único que les voy a decir es que esta fue la primera vez que se dio la vuelta olímpica en un estadio de fútbol, y fue Uruguay quien la dio por primera vez. O sea que podemos decir que Uruguay inventó la vuelta olímpica en los Juegos de fútbol. Les dejo como deberes el que me digan a qué año, en qué país y si se anima alguno a decirme cómo salió el partido, también es otro deber que les dejo pendientes. Pero también fuimos primeros en el mundo al identificar los bovinos electrónicamente. Llegamos a 11.750.000 bovinos identificados. El primer país en el mundo que lo logra en todo el mundo. Esto es importante porque refleja algo que demuestra que Uruguay puede trabajar en este tema y tiene varios factores por los cuales puede. Bueno, además de haber sido olímpicos, ¿verdad? Pero es un trabajo en equipo en el cual está por un lado el CIRA, está DICOSE, está el SNIC, pero la parte más importante y la que le permitió al país llegar a lo que llegó hoy en trazabilidad es la actividad conjunta de productores, veterinarios y operadores. En el conjunto es que lograron llegar a este sistema. Pero yo no me quedo solamente con el tema de que fuimos campeones y que lo hicimos con gran esfuerzo. También tenemos una historia que marca que Uruguay está realizando identificación y trazabilidad de animales desde hace mucho tiempo.